UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un programa Activamente de Radio UCB 103.5, nuestro súper programa de conversación, siempre con invitados, siempre con mis compañeros Salvador Arredondo, que hoy no está porque está con un problemita personal que solucionar, pero sí, como siempre, acompañándonos, mejor dicho, con Nicolai Soto. Hola Nico, ¿cómo estás? Muy bien, Erika, muy bien, Erika. Aquí estamos transmitiendo Desde directamente Suecia, siempre, desde aclarar que Gotemburgo, Suecia. está, Desde de el que ya lo vamos a puerto de tener por acá, Gotemburgo. Nico. Bueno, hoy domingo vamos a conversar como siempre con algún invitado interesante, con temas también diversos, que sean ojalá de interés de todos quienes nos escuchan, pero no podemos dejar de mencionar al Centro Integral Sabia Salud, quien auspicia este programa, del cual Salvador Arredondo, nuestro compañero, es el director clínico, y recordar también nuestras redes sociales. Instagram, @sabiasalud, y Facebook, @CTI Sabia Salud. No, eso es Facebook. Y la página web, www.sabiasalud.cl. Dicho esto, para que contacten a los profesionales que forman parte del Centro Integral Sabia Salud, psicólogo, nutricionista, educador diferencial, Nicolai Soto, psiquiatra, médico psiquiatra, de todas las disciplinas que necesiten. Así que bueno, dicho esto, quiero presentar hoy día junto al Nico a nuestro invitado, que voy a ser muy consciente en mencionarlo, porque yo tengo un problema, parece, con la pronunciación cuando son lenguas o idiomas distintos. Me estoy poniendo absolutamente en parte enterería, pero hoy queremos presentar a Guru Prakash. Él es profesor de yoga y de ayurveda, coach de vida, egresado de la carrera de Derecho de la Universidad de Chile. Con él vamos hoy día a conversar sobre temas de meditación, yoga, y todo lo que implica esta otra mirada, no sé si decirlo médico o no, y me corregirá el Nico, pero es otra mirada de sanación, de autocuidado. Así que bueno, sin ir más, comentar, yo quiero que tú, Guru Prakash, nos cuentes, y bienvenido al programa, nos cuentes también un poco qué es para ti, o cómo podemos explicar lo que es yoga, lo que es ayurveda, lo que es meditación. Bienvenido, y todo el micrófono para ti. Bienvenido. Muchísimas gracias, Erika, muchísimas gracias, Nicolai, por abrir el espacio, por todo lo que están haciendo además. En general, cuando nos situamos un poco en la conexión más contemporánea que estamos viviendo, hablamos de espacios que desde la conexión humana, desde la conexión de miradas, desde la conexión de cosmovisiones incluso, lo que están buscando es tratar de que ese nuevo pulso humano se vaya asomando, vaya floreciendo. Y en ese solo reconocimiento ya hay un potencial de sanación muy importante. Un espacio donde podemos salir de estos lugares de mayor individualismo al que hemos venido viviendo por tantas décadas y de maneras culturales, bueno, en los distintas latitudes, y empezando a vivir una experiencia que es mucho más profunda, un viaje que es más colectivo, un viaje que es más humano. En ese sentido, me honra mucho y tomo con mucha gratitud el que me hayan invitado hoy a participar un poco de este espacio que también está fluyendo y pulsando justamente por ese bienestar nuevo de las personas. El yoga viene de yugo, que en rigor viene de una palabra sánscrita que es yugit, y eso significa unión, aquello que anexa, aquello que trae, aquello que establece un puente de conexión entre dos cosas. Yoga siempre se suele entender como el espacio de práctica que yo realizo para experimentar la unidad mía, particular y sutil, personal, individual, con el universo entero. Yo soy parte de un viaje. Si lo miramos físicamente, el universo se está expandiendo desde el Big Bang. Físicamente no tenemos todavía nociones de que haya algo en movimiento distinto, y yo soy parte de ese movimiento. Entonces me estoy generando un propio relato vital, un propio recorrido vital, pero al mismo tiempo estoy siendo parte de una historia que es mucho más expansiva, una historia que es infinita, una historia que es inconmensurable en estricto rigor. Y además soy parte de relatos intermedios, soy parte de la historia de un planeta, soy parte de la historia de un continente, soy parte de la historia de un país, soy parte de la historia de una ciudad.
soy parte de la historia de un barrio. Y todas esas dimensiones de alguna forma las voy expresando, las voy sintiendo, las voy viviendo, habitando de alguna forma. El yoga lo que invita es a hacernos conscientes de cómo nosotros estamos en múltiples planos, pero no perdemos esa identidad esencial. No porque yo me centre en el relato cultural, en el relato espiritual, dejo de establecer una conexión transversal a todo eso. Y la meditación es la mejor herramienta para justamente hacer el despeje de la mente, para entonces poder percibir esa profundidad. Es como detener un poquito el tiempo y dejar de pensar que existe un ayer, un hoy, un mañana, porque eso en estricto rigor, claro, es una manera de leer lo que es muy mental también, que es muy intelectual. Desde la filosofía ya de la ilustración se plantea la idea del tiempo lineal. Kant lo saca como del fenómeno de la naturaleza y lo lleva como un fenómeno de nuestra creación, de alguna manera. Pero antiguamente el tiempo era la medida del cambio. Nos vemos en 5 lunas llenas más, nos vemos en 3 cosechas más. Entonces había otra manera de habitar cada jornada. Y de alguna forma la meditación lo que permite hacer es como una suerte de detención en esa linealidad y empezar a profundizar en qué está pasando realmente en este momento, en mi profundidad, y hasta dónde alcanzo yo en mi conexión con el todo. Es una manera de percibir lo denso y lo sutil. Y todos lo experimentamos de alguna manera en distintas actividades. Lo que pasa es que cuando nos asociamos al yoga o a las técnicas meditativas, hay una rutina, una práctica, una expertise que han venido trabajando por miles de generaciones, distintos seres humanos, y de los cuales nosotros simplemente heredamos una tradición muy, muy bonita, porque se transmite un poco, justamente entre comillas, por linaje, por legado más que por linaje. Y en esa conexión somos parte de un eslabón que es el que está vigente hoy día solamente. Pero aquí nadie descubre la rueda, aquí no hay nadie que diga, oye, esta es la super meditación que yo traigo ahora porque yo la descubrí. En verdad son experiencias, básicamente, que nos permiten encontrar nuestra propia claridad y que la colocamos un poco al servicio de la comunidad de los distintos espacios en los que nos toca intervenir. Qué importante eso que dices tú, porque en el fondo no tiene que ver, como tú bien dices, con descubrir algo y con realzar un poco, digamos, los avances o los descubrimientos del ego, sino que en el fondo es conectarse con una, como tú bien dices también, con una tradición, con algo que se trae, con algo que he traspasado de maestros a aprendices, a discípulos, y que se va, digamos, elaborando como una experiencia continua posible dentro digamos, de las posibilidades de lo humano. ¿Ya? Y si algo ha perdurado durante tanto tiempo, y no estamos hablando de siglos, estamos hablando de milenios, ¿cierto? Si ha perdurado durante tanto tiempo es porque algún sentido le ha hecho a las distintas generaciones que han ido heredando esto. O sea, y entonces ahí quizás la pregunta, para vincularlo un poco con el tema, digamos, o con la visión, digamos, moderna, digamos, de lo que es la salud mental y todo. O sea, ¿cómo es posible que una tradición se haya mantenido tanto tiempo? ¿Qué es lo que ocurre en el yoga que hace que tenga sentido transversalmente, digamos, en la humanidad? Qué bonita esa pregunta, porque nos trae un punto, en la mirada oriental, en la mirada yógica. Nosotros no somos seres humanos que de pronto conectamos con una dimensión espiritual que tenemos por aquí guardada en alguna parte. No es que de pronto conectemos con el corazón, sino que más bien somos almas que vamos encarnando sucesivamente, tenemos una existencia trascendente que evidentemente de encarnación en encarnación la perdemos de referencia, estamos viviendo esta vida, pero que estamos en este paso teniendo una experiencia humana. Claro. Hoy día estamos encontrándonos con una dimensión que naturalmente está reflejando parte de un proceso que yo como alma tengo que ir viviendo para entender cuál es mi propia confrontación, cuáles son mis propios desafíos, cómo, tal como tú bien lo decías, cómo el ego va a venir dialogando con ese proceso todo el tiempo, siempre, permanentemente, y entonces desde ahí cómo voy aprendiendo de esas relaciones. Entonces cuando yo establezco un poco ese lugar de anclaje, yo sé que soy esta alma que está habitándome, y que desde aquí entonces me conecto con el todo, puedo ejercer una identidad que es mucho más pacífica, una identidad que es mucho más esencial, una identidad que puede vivir con muchas menos aspiraciones, de manera muy tranquila, de manera muy sencilla. Lo que sucede habitualmente, según la mirada más oriental, es que nosotros, como ignoramos ese lugar esencial, nos instalamos entonces en torno a un relato que se viene construyendo más desde la mente.
Y la mente reconoce una historia que por distintos matices y distintos enfoques busca primero generar una protección de yo como ser que está habitando un lugar que en principio me es desconocido. El bebé cuando nace no tiene total conciencia ni historia ni relato, pero empieza a vivir ciertas experiencias y la mente incipientemente, en un afán de protección, dice, oye, me quedé solo, está oscuro, me desperté y no hay nadie, y llora. Y eso se instala como pequeños microsufrimientos, que son muy significativos, porque en la semilla esencial lo que empieza a surgir entonces es un relato de la vida es solo, la vida es sola. Y desde ahí empiezo a levantar una serie de relatos, de defensas, de mecanismos de autocuidado, de protección, que lo que buscan básicamente es protegerme del sufrimiento, pero me instalan en una serie de nociones que son muchas veces muy, muy fantasiosas, muy falsas. Esta idea de que estás solo en el mundo. Hay 8.000 millones de habitantes en el mundo. ¿De qué hablamos en rigor? Claro, son mis valoraciones, es el diálogo que yo tengo conmigo. Entonces lo que hace el yoga, la meditación finalmente es tratar de volver a ese lugar más esencial. Cuando yo me puedo anclar ahí, cuando puedo reconocer ahí, cuando puedo entender a la mente como una herramienta para moverme mejor en el mundo, para entenderme mejor con el mundo, y no como el único lugar desde donde yo leo toda la realidad del mundo, entonces puedo reconocer esa identidad y experimentar una noción que de alguna forma aminora el estrés, aminora la afección entre la identificación de mi mente con todo lo demás. Porque de alguna manera, cuando yo ignoro esa relación, entonces establezco un diálogo distinto. Mi mente va por un lado y mi alma va estableciendo un relato que va en paralelo un poco. Un relato que está esperando ser descubierto. En algunas palabras de algunos maestros yógicos, decían que, por ejemplo, cuando yo experimento depresión es porque mi mente está generando un relato que yo sé en lo profundo de mi alma que no es lo que yo lo que quiero habitar, no es lo que yo quiero vivir, no es el estándar, o no me lo estoy tomando de la manera que me hace crecer. Pero no tengo esa claridad justamente por esta separación, por esta división que experimento en lo más profundo de mí. Entonces la gracia un poco es poder ir a esa armonía profunda, que también es un proceso muchas veces doloroso, un proceso que se libera capa tras capa y donde naturalmente venimos habitando un relato personal que tiene una solidez y una dureza, una fuerza, que por un lado es lo que nos hace ser lo que somos, pero por otro lado también es mi primer obstáculo a derribar para poder llegar a esa simpleza al final de cuentas. Sabes que yo estaba escuchándote tan atentamente porque es como un mundo, es como un mundo por descubrir, siento yo, el tema, lo que es el yoga y la meditación. Y siempre las veces que he tenido la gran oportunidad de participar o de estar en la disciplina que tú practicas, que es Kundalini, si no me equivoco, el relato, claro, del instructor siempre es como aquieta tu mente, aquieta tu mente. A mí me daba la sensación, no es pugna la palabra, pero sí como una confrontación o ser como competidores, esto de la mente, la razón, y este flujo que tiene que ver como con el alma, ¿no es cierto? Como somos una sociedad, pertenecemos a una sociedad occidentalizada totalmente, donde el poder está en la mente, y muchas otras disciplinas te ponen y te colocan el poder en la mente. Lo que tú piensas es lo que llegará, serás exitoso si te lo propones, porque tu mente... Entonces, desde ahí yo siempre me he preguntado y digo, ¿cómo se puede trabajar o desarrollar o bajo qué premisa uno puede justamente como ceder esta mente al alma? Porque también tiene que ver con un trabajo espiritual o con nuestras creencias, en fin. Entonces, no sé si me explico, tenemos una confrontación ahí que yo siento que es bien potente, digamos. Sí, y es súper clave como lo traes, porque la mente sabe entenderse con las ideas, es su campo, es su dominio, ahí ha estado siempre, y nosotros de alguna forma nos hemos trasladado a vivir en ese lugar, en esa esfera, en esa dimensión. Entonces una de las cosas que te dice el yoga y por qué funciona también, es porque el yoga te invita a una práctica, te invita a una experiencia. Y entonces tú empiezas a vivir esa experiencia y vas encontrando por qué, por ejemplo, mira, tengo una resistencia en esta pierna, ¿de qué se tratará? Y no es solo física, es porque también hay una historia que se está liberando en la práctica. Entonces cuando yo la hago eso de manera sucesiva,
cuando lo hago sostenida en el tiempo, parte de esa historia que se va liberando también va generando una nueva comprensión de mi lugar, de mi flujo, de mi todo. Y entonces yo puedo aprender desde lugares que no son racionales. Eso es súper interesante. Yo estudié Derecho en la Chile, yo ahí descubrí la práctica del yoga. Estaba en un lugar muy racional y de hecho en una escuela muy, los que son más académicos entenderán, una escuela muy positiva, muy de derecho positivo. Y ahí ahí me instalaba. Entonces para mí fue todo un descubrimiento ir acercándome a la práctica. Cuando construyo un hábito, la mente instala otro hábito en el lugar de aquel hábito que estoy trabajando. Yo no es que le diga a la mente, tengo que sacar esto, es una resistencia de mi parte, porque esto me va a durar 2 días. La mente sabe, sí, lo acepto, tienes toda la razón, la mente te va a proteger esa idea, pero los 2 días va a estar de nuevo con el hábito viejo, porque la mente se entiende con la idea, es su campo. Entonces tenemos que hacerle una experiencia, y en eso, claro, las tradiciones orientales tienen mucho de esto, desde la experiencia guiada, desde la indagación en ese espacio, profundizan y logran llegar finalmente a estas claves nuevas para detener Siento ese yo que flujo. también tiene que ver, que también es como desde una perseverancia, como con mucha convicción, porque lo dices tú, porque adquirir un hábito requiere Mm. trabajo y mucha perseverancia. Pero bueno, vamos a seguir conversando. Oye, a mí, antes que nos vayamos a la pausa, tengo que decir esto, si no mi cabeza va a reventar. Dale. Yo tengo la duda de si el pensamiento no dualista, ¿cierto? Es efectivamente no positivista. Yo creo de que el positivismo no necesariamente se contrapone al pensamiento del tipo que estamos conversando hoy día. Pero Sigamos eso, en esa conversación, porque es maravilloso. Si finalmente la mente no es el enemigo, y ahí hay una cosa interesante a indagar ahí luego. va, ahí va. Ok, Ya, pero nos vamos a una ¿les pausa. parece que vamos a esta pausa musical? No es comercial, es musical. Así que, por favor, Guru Prakach. Ay, lo dije bien. Vamos con el tema que nos vas a invitar. Sí, yo quería proponerles un tema que de pronto uno lo disfruta y se deja llevar por la sonoridad que es maravillosa, pero que en sí mismo tiene justamente una letra que lleva o inspira mucho a ese viaje interior. Es un regalito porque además así es su nombre, el regalito de Joe Vasconcelos. Maravilloso tema, vamos y volvemos. Volvemos entonces, amigas, amigos, con Activamente 103.5 en Radio Universidad Católica de Valparaíso, UCB Radio, y estamos acá en una conversación maravillosa con Erika, como siempre, y con Guru Prakash. Estamos hablando sobre el yoga y estamos profundizando un poco sobre estos temas que yo creo que son bien interesantes. Primero porque el yoga en rigor ha pasado desde una instancia más o menos desconocida para la realidad chilena, digamos, en los últimos, qué sé yo, 20, 25 años, a hacer una presencia permanente dentro de las posibilidades que hay, no solamente dentro de las prácticas físicas, sino que dentro de lo que es la salud mental. Y eso creo yo de que nos arroja un poco, como para contextualizar un poco, en el tema de las definiciones. Una forma quizás de entenderlo, y esto podemos discutirlo, es, yo me acuerdo que tiempo atrás, cuando me metí un poco en este tema, lo aprendí así. Para mí, el yoga, dice un texto muy antiguo, dice, el yoga es la inhibición de las perturbaciones de la mente, ¿cierto? Sutra 2 de Patanjali. ¿Ya? Es el clásico que todo el mundo se aprende, ¿ya? Pero eso, ¿qué es lo que estoy diciendo yo con esto? Estoy diciendo de que en el fondo, dentro de lo que es, traduciéndolo un poquitito a un lenguaje bien coloquial, bien coloquial, en el fondo, dentro de todo lo que ocurre en mi cabeza, las experiencias placenteras, las experiencias que me hacen, digamos, que me hacen sufrir o que me generan dolor, etcétera, dentro de todo ese rango que hay ahí, en algún momento la persona misma debiera o podría, dicho de otra manera, ser capaz de inhibir todo ese ruido con algún propósito también. Entonces, una cosa es la capacidad de poder dejar la mente calma y al mismo tiempo es tener un propósito real para hacerlo. Entonces, hay dos cosas ahí. Pero eso nos arroja un poco a lo que es esta definición de lo que vendría a ser el yoga. Entonces, muchos dicen, el yoga no es lo mismo que meditación, y otros dicen que el yoga sí es lo mismo que la meditación. ¿Ya? Entonces, la pregunta para ti, Guru Prakash, es básicamente, ¿cómo lo ves tú? Tú en base a tu experiencia y tu trabajo. Perfecto. Qué bonito y lo desplegaste. Voy a detenerme un poquito en dos ideas para que también quienes nos están escuchando puedan entender esto un poco de las inhibiciones de la mente.
Yo puede ser que vaya fuera de un restaurante y de pronto siento un aroma a un plato, y era el plato que me hacía mi abuelita. Y el plato que me hacía mi abuelita y despierta una serie de emocionalidad, una emocionalidad en mí. Y quizá fue una casa, por ejemplo, donde yo sufrí abuso. Entonces esa emocionalidad puede ser muy pesada y de pronto me activa unos dolores profundos también. Puede ser que no, que haya sido al revés, un anhelo. Yo extraño mucho a mi abuela, nunca superé del todo el duelo que tuve ahí. Entonces me meto y pido el plato porque me trae ese recuerdo y me lo quiero comer. Entonces es como en el bloque o en el flujo de las emociones, nosotros habitualmente tendemos a estar perdidos, tendemos hasta a ser reactivos. Muchas veces esas emociones son tal y de tal intensidad que yo necesito generar una experiencia para vivir con cierta lujuria también esa misma intensidad emocional. ¿Y qué es lo que hago? Me voy a comprar. Entonces, y gasto y vuelvo con un montón de cosas que ni siquiera necesito. Pero como que algo se liberó un poco. Ese tipo de intensidades tiene que ver con estos flujos o estos movimientos de la mente que conectan a nivel orgánico con las emociones muy rápido. Se dice que los pensamientos detonan emociones y las emociones detonan deseos y los deseos detonan impulsos de acción. Entonces es un ciclo. Si yo actúo y actúo así inconscientemente, yo traigo nuevos pensamientos y finalmente todo es un ciclo reactivo. Y me voy viendo cada vez más preso de pura reacción. Entonces, ¿dónde estoy ejerciendo realmente una acción consciente de mi ser en torno a lo que quiero hacer? Yo digo, de pronto veo todas las bolsas de lo que compré y pucha, en realidad nada de esto necesitaba tanto. Podía haber esperado, me va a servir, pero quizá podría haber usado ese dinero en otra cosa, mucho más productiva. Pero bueno, la vida está así, y la vida está vertiginosa, y la vida tiene muchas preocupaciones y muchas tensiones, entonces todo esto es un escenario súper sobrecargado que llevamos adentro. Lo que hace el yoga, efectivamente, es darnos la posibilidad de detener ese flujo. El primer propósito de esta idea de salir de las inhibiciones de la mente es, primero, detén el flujo. Y yo entonces observo el silencio que puedo experimentar adentro. Que uno dice, no es tan difícil. Si tú respiras profundo, pero realmente profundo, y lo sostienes por unos segundos, empiezas a ver pequeños intervalos donde los pensamientos dejan de estar ahí disparándose todos uno tras otro. Y uno empieza como, oye, sí. No es, por cierto, el propósito, no es que el fin del yoga sea encontrar ese lugar de silencio. ¿Sí? La mente tiene su naturaleza dialogante, la mente en su naturaleza va a volver a estar activa y va a volver a disparar ideas. Los maestros más, las maestras más elevadas tienen la misma relación con la mente dispara su trabajo. El punto es que en ese silencio yo puedo entonces tomar un lugar muy especial, muy profundo, desde donde voy a tomar una decisión en torno a cuál va a ser mi siguiente acción, cuál va a ser mi siguiente palabra, cuál va a ser mi siguiente manera de manifestarme. Y eso es lo que busca el yoga, que esas acciones finalmente terminen siendo conscientes. La mejor manera para escarbar en ese estado de profundidad es la meditación. ¿Ya? Por eso que la meditación es como una técnica. Son distintas técnicas. Yo puedo hacer patrones de respiración, o puedo cantar mantras, o puedo tener una postura física asociada a alguno de esos, o puedo, por ejemplo, ir al borde costero y ver cómo está la vibración de las olas reventando. Y empiezo a respirar profundo ahí y me quedo en esa vibración de la naturaleza expresándose, y eso puede llevarme a un estado meditativo muy profundo, muy real. O sea, Lo mismo me pasa... Perdona. Sí, dale. No, es que es que finalmente es como, tengo la sensación que es como que de alguna manera te invita a detenerte en ese momento más, por eso más reflexivo. Claro, pero es reflexivo, porque uno piensa reflexivo y piensa inmediatamente en la idea de reflexionar sobre algo, darle un desarrollo a una idea. Es reflexivo vivo. Es la posibilidad de detenerme y apreciar, dejar que la vida también pase a través de mí. Y yo defino conscientemente cómo me conecto con ese flujo a través de mi experiencia. Claro. Entonces, a la larga, cuando yo porque viene todo este reconocimiento que hacíamos antes, si yo soy alma, entonces, y a la larga me identifico desde ahí, entonces todo lo que voy a vivir en la vida, de alguna manera es yoga. Porque todo lo que estoy pasando en la vida son experiencias que me van enseñando. Porque finalmente aquí también hay una idea de sacar la culpa, sacar lo bueno y lo malo. Para un yogi que me coma unas papas fritas no pasa nada, no es un atentado al templo, que es mi cuerpo. Yo tengo esa noción, yo cuido mi cuerpo, trato de alimentarlo bien, trato de darle rutinas de descanso, trato de hacer ejercicio. Ese tipo de cosas están ahí en nuestros hábitos. Pero
tener experiencias cotidianas, disfrutar la vida desde lo mundano, no es una cosa negativa, son parte de las experiencias que también vine a buscar aquí. Los yogis dicen, nosotros tenemos una parte angelical, nosotros tenemos una parte demoníaca, pero somos seres humanos, estamos ahí en el eje central. Entonces, disfrútate como ser humano. No eres ángel, no eres demonio, eres justo ese punto de puente entre esa experiencia. Es una forma de vida el yoga. Es una forma de vida, sí. Es una forma de vivir, siento Sí. yo, desde cuando te escucho, siento que es una forma de vivir. En ese sentido quiero recoger la parte que tú también hablas de esta cosa también contemplativa, ¿no es cierto? Es como dejar que la vida nos pase por encima sin tener que estar siempre centrado en el hacer, sino que a veces también estar centrado un poco en el ser, ¿no es cierto? Me da la sensación Exactamente. que es un poco más eso. Ahora, dentro de lo que tú estás diciendo, y que yo lo entiendo así, desde que es una forma de vida, ¿qué pasa con estos mitos o verdades que pudiesen existir sobre el yoga? Decir, no, mira, sabéis que esto es para personas más elevadas, esto es para alguien que tiene una mirada holística, esto no es para... Quería que pudieras revelar un poco que esos son mitos de alguna manera, porque esto es, al ser una forma de vivir, está dado y es transversal para todos, ¿no es cierto? Absolutamente, absolutamente. La gran ventaja un poco que tienen las tradiciones orientales, y desde ahí nos conectamos con esto que decía Nicolai, de la tradición yógica, los textos, todo esto que hemos venido recibiendo, los sutras de Patanjali, todo el legado que es concreto, es que claro, hay un camino que fue probado, que fue andado conscientemente con ese propósito de alguna forma. Pero puede ser que piensa en nuestra estructura más chilena, una persona del nivel más sencillo, una persona que es campesino, que estuvo toda la vida labrando la tierra, y en ese ejercicio de labrar la tierra, estuvo percibiendo, estuvo sintonizando una corriente de pensamiento, una corriente de sentir una idea. Esa persona está meditando. Y puede ser que finalmente cuando tú, y de hecho pasa, nos encontramos muchas veces con un sentido profundo de apreciar lo que es la vida, en ese tipo de realidades mucho más desarrolladas, mucho más elaboradas que lo que cualquier filósofo o persona avesada en la meditación podría alcanzar. En lo sencillo radica a veces la conexión con el todo. Es un desafío que tenemos como seres humanos, que de alguna manera salimos de lo simple y nos vamos complejizando a través de la vida para en un momento estar en la cúspide de la complejidad, pero perdemos la habilidad de volver a lo simple. Nos enredamos en la madeja de toda esa construcción y finalmente entonces nos alienamos y salimos y es como que vamos cayendo ¿cómo se llama? Del edificio alto que hemos levantado finalmente en torno a nuestras propias ideas, creencias, intelectualidades. Una construcción siempre. Claro, exactamente. Estaba pensando en las Torres Gemelas, así como este tipo, como un rascacielos, como un rascacielos que levantamos. Claro. Y de pronto en lo sencillo estaba la clave. Yo tengo o sea, quiero a lo mejor elaborar un poco un pensamiento respecto de lo que es la idea, entre comillas, más popular del yoga, que el yoga en términos como generales, a lo mejor gran parte de la gente que nos está escuchando hoy día lo relaciona con prácticas físicas, con distintas posiciones, ¿cierto? O asanas, ¿cierto? Sí. Asanas, distintas posiciones, por un lado, y quizás algunos más que lo relacionan con un poco lo que tú sugeriste hace un rato atrás, que tiene que ver con las prácticas de respiración, ¿cierto? El prana, que es respirar de forma específica. Todo esto son técnicas del cuerpo, ¿cierto? Específicamente, y técnicas de respiración. O sea, entonces aquí la pregunta es, ¿cómo se vincula esto que es un poco lo que está en el imaginario colectivo, la idea de qué es lo que es el yoga, básicamente, para mucha gente, ¿cierto? Con lo que hemos conversado durante los últimos minutos. Porque quizás mucha gente está así pensando, oye, pero a ver, aquí parece que nos fuimos para un lado muy amplio y metafísico, cuando lo que yo... Entonces, ¿cómo lo vinculamos para que sea más comprensible? Sí, y es bonito que lo podemos precisar. Yoga, de alguna manera, refiere como al método, entonces, que tiene que ver con las técnicas, la práctica de asanas o posturas físicas,
que van liberando ciertos traumas, que van liberando ciertas tensiones, que van generando la apertura. También, hay que decirlo, no son posturas físicas cualquiera, son posturas físicas con determinados ángulos, con determinadas presiones, con determinadas aperturas de ciertos centros energéticos que también van guardando nuestra historia, y en la medida que se van abriendo, entonces yo voy aprendiendo de mi propia experiencia. No hay nadie más maestra, no hay nadie más maestro que tú en relación a tu propia experiencia. El punto es que eso está ahí, como incrustado en el cuerpo. Entonces el yoga lo que hace es, como a través del método, ir liberándolo, abriéndolo, y tú puedes generar ese aprendizaje finalmente. Pero cuando logro esa experiencia, y cuando logro estar finalmente en ese estado, y yo hago la práctica de yoga y termino la práctica y me siento y empiezo a respirar, lo que decimos también es que estamos ahí en el estado de yoga. Entonces, por un lado, yoga es el método, y por otro lado, yoga es el estado de yoga, que es el estado de unión. Yo me percibo en unión con el todo. Entonces, mi mente no me separa, mi mente está al servicio de esa unión con el todo. Y ese estado de unión, claro, es a lo que referíamos como esta idea más expandida. La señora que está en su casa y que de pronto dice, ay, de nuevo las cuentas, y suspira. Ese suspiro es una pequeña técnica para asociarse a la respiración, para hacer que estas tensiones que están ahí, o el bostezo, son pequeñas técnicas que invitan a que yo en determinado momento respiro más profundo para capturar oxígeno, porque mi mente está llegando a un nivel de intensidad que tensiona el cuerpo, que genera contracturas, que genera una tensión que es difícil de llevar. Entonces, por eso volvemos a la idea de que todo lo que está pasando en la vida nos puede reflejar un espacio para aprender, para generar un aprendizaje expansivo. Entonces yo podría decir realmente que todo entonces es yoga también, y desde ahí puedo alcanzar ese estado de yoga. Pero por cierto que, tal como tú decías muy bien, reconoce también el método, que ahí también reconoce a su vez sus propias escuelas. Hatha yoga, Ashtanga yoga, que son parte un poco de la misma raíz, o yogas que son como el Kundalini que practico yo, que son yogas que se dominan un poco más tántricos, porque trabajan más que nada en la relación con la mente. Trabajan muy en el cuerpo físico, pero enfocados justamente en despejar la relación con la mente, para que esta no sea un obstáculo, sino la mejor herramienta, el mejor aliado, para que esa experiencia se pueda realizar en plenitud. Claro. Súper, qué tremenda explicación. O sea, es mucho más cotidiano, mucho Exacto. mucho más de lo que uno podría pensar. Bueno, Exacto. vamos a seguir, Nico, con esta tremenda conversación con Guru Prakash, pero tenemos que ir a una pausa comercial. Así que nos vamos unos minutitos y volvemos. Hemos vuelto a nuestra pausa comercial, nuestro programa Activamente, con nuestro gran invitado Guru Prakash, profesor de yoga, de ayurveda, coach de vida, que hemos estado conversando sobre lo que es el yoga, las miradas del yoga, qué es la meditación, es una herramienta, una técnica del yoga. Hemos estado profundizando en una hermosa conversación con nuestro invitado y bueno, y en la pausa nos quedamos conversando, por supuesto. ¿Cómo vinculamos todo eso también con lo que para nosotros es importante como decimos siempre, que dice Salvador Nico, que somos los militantes de salud mental? Son militantes de la salud Militantes mental. de la salud mental, Y yo le preocupados, pongo por una llama, supuesto, y social, y y social. social, preocupados del bienestar y cómo cada técnica, cada terapia o cada forma de vivir nos puede ayudar en mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, nuestra mirada hacia lo cotidiano, hacia esta vorágine en la que estamos viviendo ya hace muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, desde ahí hablábamos con el Nico y con nuestro invitado de cómo hacemos esta vinculación del yoga para que sea algo practicable para todos, ¿ya? Decía Nico que hay personas que realmente dicen, no, esto no es para mí, porque mira, yo ya estoy muy viejo, Claro. no sé, como decía yo en su momento, la fatiga material, me va a pasar la cuenta, entonces las posturas se van a hacer difícil, o no, esto puede ser más para mujeres, porque he visto más mujeres practicando, o esto es para gente joven, o para gente de un nivel socioeconómico más alto, en fin. ¿Cómo aplicar, cómo entender que esta disciplina, por decirlo de alguna manera, esta forma de vivir, puede ser súper valiosa para todos, inclusive, y aquí quiero que ojalá nos puedas dar tu opinión también, con los niños? ¿Cómo hacemos que esta práctica empiece desde la primera infancia para que no pase lo que nos pasa a nosotros, que ya con la edad que uno tiene está de alguna manera con ciertas creencias medias enquilosadas, entonces de pronto es más difícil eliminar esas barreras?
Mm. ¿Qué, Sí, qué, qué opinión nos puedes dar con respecto a eso? mira, hay un abanico muy profundo en esa pregunta y es muy interesante que lo podamos ir develando para que también empiece a existir más confianza en esa prueba. Tal como hemos venido conversando en distintos puntos de esta reunión, de esta conversación, eh, muchas veces lo que está reflejando un poco la resistencia al abrirse a la práctica o a otras maneras de sensibilizarme con mi profundidad tiene que ver con que no es parte de mi acervo cultural, pero no es parte de mi contexto. Nunca nosotros nos enseñaron mucho estas técnicas. De hecho, en la mirada yógica está produciéndose un encuentro entre la mirada oriental y la mirada occidental porque realmente el sino, la vibración de un nuevo tiempo, donde el planeta es uno, la humanidad es una. Hoy día sabemos lo que pasa en China, sabemos lo que pasa en el norte de India, sabemos lo que pasa en África. Estamos realmente mucho más conectados como especie, como planeta. Estamos también más conscientes de que estamos siendo todas y todos afectados por una tensión que es mucho más global y transversal. El cambio climático nos tiene ahí tomándole mucha conciencia. Eso en general era mucho más defendido por los pueblos originarios y sus tradiciones, pero nuestros relatos culturales en general no han sido muy capaces de incorporarlos. Entonces desde ahí tenemos ya un primer acercamiento. Cuando nosotros lo llevamos a nuestras diversas realidades, también es súper interesante entender que el yoga como método también reconoce distintas posibilidades. Hay yoga para la tercera edad que se practica en silla, por ejemplo, y con versiones disminuidas o visualizando algunos ejercicios que resultan un poco más complejos. Eso también induce a la mente a un trabajo en un patrón de armonía distinto. Y es muy interesante porque también empieza entonces a moldear de nuevo estos hábitos que yo vengo trabajando por tantos años y que de pronto empiezan a verse diluidos en una práctica nueva, distinta. Hay también una interesante reflexión en torno a lo que justamente decía Nicolai hace un rato, en torno a los tipos de yoga. Porque puede ser que yo vaya a practicar Kundalini Yoga y diga, ¡ay, me incomodó, me cagó, no me gustó! Pero de pronto voy a Hatha Yoga y me encantó, y eso era lo que quería practicar. O hago Ashtanga, o hago Vinyasa, o hago Laya Yoga, o hago el yoga del servicio, como el que hacen los Krishna, por ejemplo, que es bien conocido. Ellos están cantando mantras mientras están barriendo, mientras están cocinando, porque su yoga está sentado en el servicio. Entonces, mientras estoy practicando servicio hacia la humanidad, estoy elevando la vibración de mi alma. Hay múltiples posibilidades. Y naturalmente uno puede ir encontrando también las mejores maneras que sintonizan con cuál es mi propio propósito finalmente en esta vida. El tema es dar el pasito y romper un poco ese hábito que me dice no salgas de tu zona de confort o en la medida que... Es como que estoy esperando que vengan a buscarme con la respuesta que yo quiero validar, más que atreverme a dar el paso hacia lo diverso, aquello que me saca un poco de ese lugar y que rompe una esfera. Y finalmente, claro, esto también está trabajado cada vez más abiertamente hacia las nuevas generaciones. Yoga para... Hay yoga para mujeres en estado de gracia, yoga prenatal. Hay yoga postnatal, mujeres que están recuperando su cuerpo y que empiezan a trabajar también en unos primeros movimientos con el bebé recién nacido. Hay yoga para la primera infancia, entre los 3 y los 7 años, cuando todavía no hay tanta capacidad de seguir instrucciones, pero sí se hace a través del juego como técnica. Hay yoga de los 7 a los 12 años, que es también en base a juegos que sean un poquito más desafiantes, entonces los niños van comprobando sus propias confianza en sí mismos en relación a que pueden desarrollar y terminar un juego y aprender nociones colectivas. Hay yoga para los adolescentes, que son yogas un poquito más dinámicos y que reconocen que en ese periodo de la vida también hay un juego hormonal mucho más alto, una capacidad física más desplegada. Entonces también son pequeñas cápsulas como de harta energía que toman ese mismo impulso y lo llevan a experimentarse en conciencia. Y después viene como el espacio más adulto. Entonces también hay maneras de abordar con cierta estrategia los distintos espacios y ciclos que también a mí me hacen albergar mucha esperanza. Si nosotros el día de mañana incorporáramos este tipo de técnicas en los colegios a nivel más expandido, o sea, probablemente, lo decía el Dalai Lama, si nosotros incorporáramos el yoga y la meditación en la educación a nivel expansivo, en una generación podríamos terminar con la violencia en el mundo. En una generación. Imagínate, qué fuerte, potente. Es súper fuerte la cita y es muy interesante traerla al
presente. Bueno, al menos nosotros, por lo menos acá en este programa y en Sabia Salud, estamos bastante metidos un poco en esto de incorporar disciplinas diferentes, y una de estas, sin duda, es la de tratar de expandir un poco las posibilidades del cuerpo y de la mente a través de prácticas tan antiguas y con tanta experiencia como el yoga. O sea, recordemos un poquitito las redes sociales. Me parece, Sabia, recordemos que Sabia Salud, www.saviasalud.cl, Sabia con V corta o con V de Valparaíso, de Vía Veritas et Vita, con V corta. Oye, recogiendo lo que decía Guru Prakash, yo quería contar una pequeña anécdota de lo que tú decías, po, esta cosa como estos mitos también, estas cosas como de pensar que esto no es para mí. Yo, o sea, y probé el yoga hace algunos años, después de una resistencia eterna. Todos los neurólogos me mandaban a hacer yoga y yo me resistía y decía, no, si lo que yo tengo que hacer es deporte para botar mi energía, como algo más intenso. Y yo sentía que no era para mí, porque decía, esto es muy relajado, muy tranquilo, qué sé yo. Bueno, efectivamente, cuando derribé esa barrera y hice esta invitación de decir, ok, voy a probar de qué se trata y qué es lo que me pasa con la experiencia. Y efectivamente, a mí me gustaría traspasar esto porque cuando uno entra a hacer la práctica del yoga, que hice Kundalini, justamente lo que pasó es que yo veía gente tan avanzada, gente como de 70, 80 años que se ponía de cabeza y yo no podía doblar ni una rodilla, y da como esa cosa absurda de decir, oh, es que voy a ser loco porque está todo el mundo súper doblado y yo con suerte necesitaba, hace que se me cae el teniente, yo sentía que necesitaba WD-40 para poder sobrevivir a la clase. Entonces, y claramente después esta barrera es tanto el beneficio, es tanto lo que pasa internamente, es tanto lo que te deja de importar lo que va a pensar el otro, sino que te empiezas a centrar más en ti, que yo la verdad es que cuando puedo, cuento y digo, mira, al menos vivan la experiencia, porque el beneficio es tremendo. Y dejar estas cosas como del ego, de qué van a pensar de mí, que cómo lo voy a hacer, es que no soy suficiente para la clase, es que yo no tengo la flexibilidad. Por favor, a todos los que nos escuchan les digo, da lo mismo. Sí. Da lo mismo. No Oye, Erika, pero nada. por lo menos está súper buena la reflexión, porque en el fondo tiene que ver un poco con lo que es la experiencia justamente de la meditación, que es observar esos pensamientos también. Claro. O sea, primero tenéis que estar ahí y decir, oye, esto es lo que me está pasando y yo me paso estos rollos. Yo no los voy a negar. Quiero ser honesta, no por voy eso a ir quería contra, contarlo. esto es. Por eso quería contarlo, porque lo que me pasó a mí, yo tengo claro que le debe pasar a mucha gente, y sobre todo desde el ego, desde la vanidad, desde llegar como bien vestida de blanco, pero saber que vaya a doblar una rodilla y te podéis quedar como... Entonces, y después te das cuenta, después de varios intentos y de varias pruebas, te vas soltando y te vas dando cuenta que efectivamente es que no importa nada, que de verdad da lo mismo, tu peso, tu estatura, tu condición social, tu edad, está todo lo mismo. En ese momento es un grupo de seres humanos que están conectando con una energía donde cada uno está en lo suyo, en un presente lo más consciente o trabajado posible. A mí me cuesta mucho, la verdad, pero la experiencia, el beneficio final, que es lo que yo, desde lo que yo también hago, siempre evalúo cuál es el resultado, el beneficio, yo encuentro que es de verdad sin mayor explicación, como que me cuesta hoy día tener palabras para decir lo que uno puede, el beneficio que es. Por eso quería compartirlo y decir que son cosas muy humanas y muy de la mente, ¿o no? Muy de la mente, que nos apodera de nosotros. Pero además es muy bonito cómo lo señalas, porque uno puede percibir ahí que es un proceso muy vivo, es un proceso que se descubre ahí, es un proceso que viene de la experiencia. Yo, después de estudiar Derecho, estudié Estética, y una de las cosas que me daba vuelta en la idea era justamente cómo el fenómeno estético dejamos, también en esta misma lógica, deja de ser algo en lo que solamente intelectualizo la experiencia y la leo desde el relato, para incorporarlo en algo que está sucediendo, que me está sucediendo. Y de pronto puedo adquirir un valor nuevo
cuando aprecio que, claro, que ha sido mi cuerpo el verdadero libro donde yo vine escribiendo mi historia y donde dejé escrito ahí ciertos nudos que ahora no los veo conscientemente, pero de pronto la práctica los empieza a liberar, los empieza a soltar. Y finalmente lo que gano, en el fondo, es esa última libertad profunda, que además es una libertad en el silencio. Es una libertad, y cuando yo digo el silencio es porque lo que dicen los yogis, en el silencio yo puedo entonces romper la barrera de mis pensamientos y caer en mi corazón. Y mis acciones vienen cargadas entonces desde ese lugar. Desde ahí puedo definir lo que va a ser mi siguiente paso, mi siguiente movimiento, mi siguiente decir. Y en la mirada yógica eso es de alguna manera lo que nosotros llamamos amor también. Entonces puedo aplicar amor en todas mis decisiones, amor en todas mis relaciones. Finalmente vivir una vida consciente, que es el gran propósito. Buenísimo. Oye, ¿puedo recoger algo de lo que dijiste? Como para Por explicar, porque favor. yo mira, creo que he visto 10 veces la película Comer, Rezar y Amar. ¿Ya? ¿Ya? Una, porque me encanta la actriz, soy fanática de la Julia Roberts, y dos, porque la película es muy reveladora en términos de un proceso, ¿ya? Que la protagonista vive por experiencias de vida. Y ahí yo o sea, conocí un poco más lo que significaba la práctica del silencio. Mm. Me encantaría que pudieras, no sé, en los no sé cuántos minutos nos queda, pero contar un poco lo que significa esa práctica del silencio y el beneficio del silencio, porque el otro día leí una frase que me encantó, que decía, la sonrisa soluciona problemas, el silencio a veces los evita. Entonces, me pareció tan notable y me encantaría que esto, que es muy también, creo yo, del yoga, que es la práctica del silencio, la pudieras como comentar un poquito de qué se trata. Claro, es que lo comentábamos a propósito de algo que es súper humano también y que fluye desde todos los sentidos. Cuando uno piensa en cómo observas la realidad, nosotros sabemos, no son los ojos los que observan, es el cerebro el que decodifica los impulsos que llegan a partir de lo que captura en los ojos y entonces en el cerebro se hace la imagen. Entonces, a la larga, mi ejercicio para ir a mirar algo, inconscientemente, es como estar todo el tiempo en la pesca, es todo el tiempo atrayendo información que rápidamente va siendo codificada. Entonces mi cerebro tiene tal nivel de rapidez en su operación que yo no me doy cuenta, pero estoy trayendo, yo estoy buscando y estoy como... Es como si tuviera un juguito con una bombilla y estoy todo el tiempo chupando la bombilla. Y eso está pasando. Es un flujo muy directo donde yo voy a capturar. Hay meditaciones que en esa misma idea es como, pero mira, imagínate que por un instante tú dejas de ir a la captura. Y entonces tu mirada se pacifica y lo que vas dejando es que la realidad empieza a impregnarse en ti, tal como está pasando. Es un eje sutil, pero eso hablamos con, mira, encuentra ese silencio profundo, encuentra ese lugar donde la mente dice cómo van a ser las cosas. La respiración es el mejor eje, el mejor mecanismo para empezar a entrar en esa profundidad, porque a la larga, mientras yo estoy en el imperio de la mente, que insisto en la idea que no es colocarla como enemigo, pero mientras estoy bajo su regla, bajo su predominancia, la mente me va a dejar con una respiración para supervivencia, una respiración esencial, una respiración automática de profundidad corta, que le va a permitir a ella también estar todo el tiempo con más y más ideas. Cuando mi respiración se empieza a hacer más lenta, nuestra capacidad humana no puede sostener las dos cosas. O está en la respiración o está en la mente. Entonces, si yo empiezo conscientemente a hacer la respiración más corta, más profunda y exhalar más lento, la mente necesariamente va a tener que ceder su espacio porque yo estoy tomando una decisión, una acción, construyendo un pequeño movimiento consciente. Entonces voy a empezar a entrar en ese silencio profundo. Y lo que dicen los yogis es que desde el silencio es que realmente se levanta la intuición al final de cuentas. Donde todo mi andar, toda mi historia, todo mi conocimiento, toda mi sabiduría realmente puede estar a mi disposición para las decisiones que voy a querer tomar después, o hacia dónde voy a enfocar mi proyecto el día de mañana, o cuando tengo una duda existencial, por dónde voy a salir. Es muy importante esa noción, porque finalmente, de alguna manera, nuestra sabiduría se va a expresar desde ese silencio profundo de todas estas facetas más agitadas, espontáneas del ser. Súper. Estamos terminando, o sea, ya terminamos casi el programa, Nico, se nos pasó pero Oye, volando. ¿Qué me decís se pasó tú? volando, ¿ah?
Sí, impresionante, fue un hermoso programa. Antes de despedirnos, igual quiero que, ¿cómo te pueden ubicar? ¿Cómo pueden saber de ti? ¿Hay alguna forma, si alguien que nos está escuchando hoy día en el programa quisiera, Sí, por supuesto. Muchas cómo, gracias cómo te... también por el espacio nuevamente, por poder traer estos temas a compartirlos con quienes nos escuchan. Tiempo de fin de semana, tiempo más reflexivo. También ojalá puedan darle ese espacio y respirar lo que estén sintiendo en este momento. Es importante terminar de hacer el ejercicio de canalizar eso a través de una respiración profunda, que puede ser aquí mismo, ahora. Yo estoy presente en las redes sociales, Guru Prakash. Estoy en Facebook, estoy en Instagram. Perfecto, Constantemente estoy dando cursos, acompañamientos personales. Entonces, también, si quieren saber más de las maravilloso. actividades que estamos haciendo, ahí Te están pueden ubicar permanentemente Guru avisadas. Prakach. Nico, Exactamente. ¿te puedo dejar a ti como la pelota en el área, ya que hoy día, ya que hemos tenido tantos partidos de fútbol, te puedo dejar la pelota en el área para que tú despidas el programa? Ya, sin duda. Bueno, yo No, quiero, Simón. de todos modos, dar las gracias, Erika. Guru Prakash ha sido un tema sumamente importante, profundo, importante en el sentido de que a nosotros, creo yo, no solo en Sabia Salud y en los que nos oyen usualmente, sino que en general yo creo de que nos hace falta conversar un poquitito más sobre las posibilidades de trabajar con nosotros mismos a este nivel, y que es un nivel que integra lo físico, ¿cierto? Justamente con lo mental, con la visión, con el ojo interior, con el ojo hacia Claro. adentro y hacia las posibilidades que eso nos trae, porque uno a veces, sobre todo cuando lo está pasando mal, hay mucha gente que a lo mejor nos está escuchando y que no lo está pasando bien o no lo ha pasado bien durante mucho tiempo, y que muchas veces siente de que es muy difícil interrumpir esa experiencia. Entonces, a todos ellos, un poco recogiendo tus palabras, Guru Prakash, o sea, Mm. esa posibilidad existe y está presente en todos y cada uno de nosotros, ¿ya? Y nosotros podemos estar a lo mejor sumamente cansados, agotados, ¿ah? Podemos tener falta de sueño, podemos tener una serie de problemas, pero de todos modos la posibilidad de poder relacionarnos con lo que nos está ocurriendo en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestra experiencia todo el tiempo, observar lo que está ocurriendo es algo que podemos hacer todo el tiempo, y desde Mm. esa observación algo podemos hacer en Mm. nuestra experiencia. Y ese poder lo tenemos, y un poder que se puede cultivar Sí. y se puede practicar, perfeccionar, y nos puede llevar no solamente a la interrupción de esa experiencia, sino que a la transformación de esa experiencia y de todas las demás que vengan. Entonces yo creo que ese tipo de temas, creo yo que ojalá podamos conversarlo en forma aún más frecuente, porque sin duda nos hace bien a todos. Muchas Muchas gracias, y gracias. vamos a Muchas despedirnos. gracias, Guru Prakach. Muchas gracias, Guru Prakash, muchas gracias, Erika. Nos vamos a despedir con un tema. Así que tírate un temita, Guru Prakash. De despedida. Justo en esta frecuencia hablamos de hablarle al corazón. Les propongo ahí Hablando a tu corazón, de Charly García. Excelente temón. Nos vamos con Charly, y un abrazo para todas, todos, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.